Muy bien, buenas tardes a todos. Primero que nada, quería agradecerles muchísimo el que estén ahí. Eh, y principalmente agradecerle a Matías, está desde Japón, hay 12 horas de diferencia. Imagínense ustedes el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros. Estamos muy felices. Rápidamente él propuso participar de esto. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes saben que nuestra carrera, nuestra amada carrera, la licenciatura en genética de la Universidad de Misiones, está cumpliendo 45 años de vida. Somos muchos los que hemos salido de sus aulas y en estos 45 años, en un contexto internacional complejo de virtualidad y de videoconferencias, decidimos festejarlo y volver a estar un poco más juntos y vernos las caras y por ahí conseguir algún contacto especial con gente que hace mucho que no vemos. Y estamos muy felices de verdad por la respuesta que hemos tenido. El ejemplo fantástico es el de Matías Caldés, que está en este momento en la Universidad de Osaka, en Japón, y desde muy temprano estamos conectados para ofrecerles a ustedes lo que él está haciendo y todo lo que tiene para mostrarnos y para ofrecernos y para colaborar con el que sea. Así que desde ya, muy buenos días, domingo para vos, Matías. Muchas gracias por estar ahí. Hola, Dardo, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto, se escucha muy Bueno, bien. sí, muchas gracias a los organizadores por tenerme en cuenta. Para mí es un privilegio volver a las aulas o volver a la facultad a presentar el trabajo que estuve haciendo durante mi doctorado y ahora que estoy trabajando en Osaka. Y bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta y nos hacen trabajar un domingo a la mañana. Bueno, pero es una vez cada tanto, ¿eh? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, Dardo, no vamos a perder mucho tiempo, más vale después le vamos a dar lugar a las preguntas de la gente que nos está acompañando por YouTube y que seguramente va a tener preguntas para hacerte y vos sos la figura principal aquí y vamos a contestar todo lo que necesiten saber, sobre todo los más jóvenes que todavía tienen por delante su carrera científica nacional o internacional y tu experiencia personal es muy valiosa para ellos, incluso para lo que se puede hacer en Oriente, ya que, bueno, ya nos vas a contar, estuviste después de Argentina en Singapur, mucha experiencia hiciste allá, luego en Japón, y bueno, tenés una relación fantástica con los investigadores de allá y con la ciencia de Oriente. Así que bueno, Mati, cuando quieras, él nos va a presentar su trabajo. Para hoy especialmente nos tituló una presentación que se llama Desarrollo de terapia génica y terapia celular personalizada para hepatitis avanzada. Así que bueno, con ustedes, Matías Caldes. Yo me silencio y los dejo con... Adelante, Matías, gracias por todo. gracias, muchas gracias, Dardo. Y quiero agradecer sobre todo al comité organizador de del aniversario de los 45 años de la licenciatura en genética por tenerme en cuenta. Y hoy voy a hablar sobre el programa que estoy llevando a cabo acá en la Universidad de Osaka, en el laboratorio del profesor Akira Shitsuo, en donde estamos desarrollando terapia génica y terapia celular especializada para hepatitis avanzada. Bueno, este es mi disclaimer. El trabajo que voy a presentar ahora estuvo financiado por JSPS, que es la Asociación de Promoción de la Ciencia de Japón. Muchos de los productos que voy a presentar hoy tienen una protección, por lo tanto la divulgación va a ser un poco limitada, sobre todo con los nombres. Y mi salario solamente proviene de la Universidad de Osaka y de Doshisha. Y oficio como revisor de varios journals como peer reviewer, sin recibir ningún salario, y ninguna compañía privada me ha ofrecido un salario para dar la charla de hoy. Bueno, el programa de desarrollo que estoy haciendo en Osaka tiene muchísimos puntos. Nosotros queremos definir un concepto de terapia apropiada, personalizada para cada individuo, por lo que desarrollamos una terapia génica. Con el objetivo inmediato de esta terapia génica son abordar las necesidades clínicas del hígado graso
que es proteger hacia la patogenicidad de la fibrosis, generar una mejor regeneración de tejidos y proteger a la evolución hacia los estados avanzados de la enfermedad. También queremos generar nuevas tecnologías con el uso de la transcriptómica, proteómica y genómica para descubrir nuevos marcadores moleculares de la enfermedad. Y a su vez queremos describir los nuevos mecanismos de la enfermedad, para lo cual nos enfocamos en proteínas que reconocen sitios específicos ARN y promueven su degradación. Finalmente, también queremos comprender los procesos moleculares básicos para dilucidar nueva función de estos reguladores en un axis inmunometabólico. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros la esteatohepatitis o el hígado graso? En los últimos 30 años, la obesidad y todas las complicaciones relacionadas se han triplicado en el mundo. En Argentina, particularmente, el hígado graso tiene una incidencia del 25% más o menos, lo que significa que uno de cada 4 individuos tiene hígado graso. El hígado graso está muy relacionado con la obesidad y el problema real del hígado graso es que las personas tienen no hay un medicamento específico para las personas, por lo que se produce un gasto fiscal muy grande, como pueden ver en este gráfico. En los Estados Unidos per cápita se gasta más de $500 por año. En otros países que no tienen tanta financiación, también es muy caro sostener a una persona que tiene hígado graso, por 2 motivos. Porque generalmente las personas con hígado graso no tienen la misma capacidad de trabajo y de contratación que otras personas, por lo que el servicio de salud tiene que cubrir sus necesidades. En Asia particularmente, y particularmente en Japón, cerca del 40% de la población padece de hígado graso. Y en los estados iniciales del hígado graso, el paciente tiene un montón de comorbilidades, como la obesidad, el cambio de lípidos en la sangre, diabetes mellitus y otras enfermedades como las enfermedades cardiovasculares. Y estos números siguen incrementando dramáticamente. En Estados Unidos, por ejemplo, el gasto fiscal anual para sostener a 30 millones de pacientes que son con obesidad y sobrepeso es de $60 billones al año, que es un montón de dinero. Ahora, ¿qué pasa con el hígado graso? El hígado graso se conoce como Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, que es la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Es una enfermedad progresiva. Generalmente cuando se detecta el hígado graso, se puede revertir en el 60% a un hígado sano con una intervención. La primera línea de intervención del hígado graso es cambio de la dieta y ejercitación física. Ahora, el resto del 40% va a avanzar a estados avanzados de la enfermedad si tiene otra comorbilidad, por ejemplo, la resistencia a la insulina. Y cuando eso sucede, el hígado comienza a acumular fibrosis y inflamación. Y pasamos al siguiente estadio, que es NASH, que es esteatohepatitis del hígado graso, no alcohólico. Y si el daño continúa, entre 3 y 14 años puede producirse falla hepática y cirrosis del hígado, por lo cual estos pacientes requieren un trasplante hepático. Muchos de estos pacientes, la primera línea de terapia es trasplante hepático porque no hay una terapia aceptada todavía para la esteatohepatitis avanzada. Y bueno, con una incidencia del 1 al 4% por año, muchos de estos pacientes pueden tener carcinoma hepático debido al ácido graso. Entonces, el objetivo nuestro es desarrollar una terapia personalizada para pacientes asiáticos que presentan un tipo de hígado graso muy particular que lo llamamos el hígado graso delgado. ¿Por qué es hígado graso delgado? Porque los pacientes no tienen ningún tipo de marcador externo del hígado graso.
Generalmente, como les dije recién, el hígado graso está relacionado con otras comorbilidades como la obesidad. Y el primer marcador de hígado graso es el índice corporal. Pero los pacientes asiáticos tienen un índice corporal menor al threshold que se recomienda en la clínica y por lo tanto padecen un hígado delgado. Esto sugiere que hay dos problemas. Primero, que tenemos que abordar una enfermedad que no tiene ningún síntoma, que los síntomas son bioquímicos, y también tenemos dos tipos de enfermedades con características muy disimilares. Entonces el programa que yo estoy haciendo es un trabajo multidisciplinario. Con unos profesores de educación física estamos desarrollando una secuencia de ejercicios que se pueden hacer en la casa para mitigar el ácido graso. Estamos involucrando high-tech, inteligencia artificial y ejercicios físicos para llevarles a las personas una terapia para esta parte de la enfermedad. Pero hoy voy a hablar más que nada sobre la ciencia por la cual estamos desarrollando terapia génica para esteatohepatitis y terapia celular para la cirrosis del hígado graso. Entonces, mis objetivos son básicamente tres. Primero, quiero entender los procesos moleculares que son esenciales para el progreso de la enfermedad y desarrollar terapia génica y terapia celular de transferencia con hepatocitos de ingeniería. Como les dije recién, en una etapa avanzada de la enfermedad, el trasplante hepático es la primera línea de tratamiento, por lo que infringe un mayor gasto público en los sistemas de salud y también hay generalmente una escasez de hígados de donadores sanos, de hígado vivo. Entonces, se tienen que buscar terapias alternativas para tratar de evitar llegar al trasplante hepático. En el primer proyecto que yo empecé, estuve estudiando cómo se regenera el hígado para ver si podíamos buscar otro tipo de terapia alternativa al trasplante hepático. Y el hígado tiene un sistema de regeneración muy particular. Tiene una capacidad regenerativa muy amplia y la regeneración del hígado no requiere de células madres, sino que se genera la regeneración por células del mismo hígado que se llaman hepatocitos. Y lo importante es que está dividido en diferentes etapas que han sido estudiadas durante muchas décadas y cada etapa está determinada por procesos moleculares específicos. Entonces, en mi primer estudio yo quise entender cuáles eran los procesos moleculares que promovían la regeneración hepática. Para eso utilicé un tipo de análisis que se llama hepatectomía parcial, en la cual le elimino hago una cirugía en ratones que se le saca 70% del hígado y vemos cómo se regenera el hígado en los ratones. Hubieron muchos marcadores importantes. Por ejemplo, durante la regeneración hepática vi que hubo cambios en el metabolismo de glucosa y también vi cambios en expresión de genes importantes para la división celular, lo que propone que durante la regeneración hepática hay cambios en la división celular y en el metabolismo. Entonces, para estudiar eso, yo conté cuántas células habían dividido y cuál es el tamaño de las células. Y vi que las variaciones en el tamaño celular durante la regeneración hepática depende de cada fase también. Por ejemplo, en la fase inicial tenemos un tamaño celular grande, después las células se dividen, tenemos 2 picos de tamaño celular y después el hígado vuelve al tamaño original con las células de vuelta al tamaño original. Para analizar las moléculas que cambian durante la regeneración hepática, yo obtuve ARN de hígados a diferentes tiempos y vi que había una gran reducción del metabolismo. Y esto es importante para nosotros, porque nosotros sabemos que durante la regeneración hepática hay división celular, pero no sabíamos que había una reducción importante en el metabolismo basal del hígado. Entonces, lo que nosotros sabemos es que cuando un hígado saludable se daña,
se produce una división celular que promueve la regeneración hepática. Ahora mi pregunta era, ¿qué pasa con un hígado enfermo? Entonces sabemos que las células enfermas no pueden regenerar. Ahora, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos la división celular? Si bloqueamos la división celular, ¿podría generarse una enfermedad en el hígado? Para hacer eso, yo eliminé el gen de CDK1, que es esencial para para la división celular en células hepáticas, utilizando el sistema LOX-CRI. Y utilicé una CRI que se expresa con el promotor de albúmina. Y así pude eliminar CDK1 en todas las células hepáticas. Ahora, cuando nosotros eliminamos CDK1 en las células hepáticas, vimos que la regeneración celular se procede con incrementos extremos en el tamaño celular, como pueden ver acá. Por ejemplo, en el progreso de la regeneración hepática no vimos división celular, simplemente vimos esto. Y esto nos propone que en el hígado común hay una regeneración hepática a través de procesos de hiperplasia. Pero cuando nosotros eliminamos CDK1, tenemos un nuevo modelo de regeneración que es por hipertrofia, que significa que las células incrementan. Entonces tenemos un muy buen modelo para estudiar la relación entre el metabolismo y la división celular, que es importante en el hígado graso. También vimos que al eliminar CDK1 tenemos una cantidad de cambios metabólicos importantes que son mucho más extremos que en el hígado normal. Para estudiar esos cambios, nosotros utilizamos un sistema que podemos medir los metabolitos primarios de la mitocondria en vivo utilizando un microscopio de multifotones. Lo que hacemos es al ratón se le ponen estas ventanas, que son ventanas abdominales, con un cover slide, y al ratón vivo se lo pone en el microscopio y podemos medir en vivo la autofluorescencia de estos metabolitos y del colágeno. Y después podemos calcular un parámetro que se llama redox ratio, que nos dice si el metabolismo funciona bien o no. Para hacer eso, generalmente en un hígado normal se le pondría la ventana en este lóbulo del hígado de ratón, que es multilobular. Entonces yo tuve que generar una nueva cirugía de hepatectomía parcial, en el que en lugar de cortar este lóbulo y este lóbulo, corté los dos de atrás a través de una cirugía por la espalda. Por supuesto que lo primero que tuvimos que ver es que si esta cirugía era igual a la normal para estudiar el proceso de regeneración hepática. Cuando comparé el nuevo proceso de cirugía con la cirugía estándar, no vimos ningún cambio esencial en el tamaño del hígado, ni tampoco en la proliferación, ni en marcadores de daño hepático. Entonces pudimos hacer estas fotos espectaculares a diferentes tiempos durante la regeneración hepática, que nos ayudó a cuantificar el metabolismo basal. Y a través de un proceso de inteligencia artificial pudimos cuantificar la cantidad de FAD y de NADH, y vimos que el redox ratio está incrementado cuando nosotros bloqueamos la división celular, y que fue validado por ensayos in vitro. También pudimos generar un mapa total de todos los cambios que hay en las enzimas y en los metabolitos primarios, combinando metabolómica y transcriptómica, para concluir que durante la regeneración hepática, cuando bloqueamos la división celular, tenemos reducción en la oxidación de la mitocondria, con una remodelación del proceso metabólico basal, en el cual piruvato genera alfa-ketoglutarato y alanina para sostener la regeneración hepática cuando la oxidación mitocondrial está reducida. Entonces podemos entender uno de los procesos moleculares más importantes de la enfermedad, que es el proceso de remodelación metabólica. El problema es que cuando eliminamos CDK1 en hígados sanos de ratones, después de mucho tiempo se generó
lo que es un hígado cirrótico. Y algunos de los ratones, inclusive, sin tener una enzima esencial para la división celular, generaron tumores hepáticos. Entonces, esto no pudo ser translacionado a ningún tipo de cura para el efecto, el hígado graso. Entonces, cuando vine al laboratorio que estoy trabajando ahora, empecé de vuelta a buscar cuáles fueron los cambios metabólicos, y empecé a buscar enzimas que están relacionando cambios metabólicos con inflamación del hígado, con la reducción de la capacidad de la división celular, que son hallmarks del proceso de patogenicidad del hígado graso. Entonces, aquí, cuando me uní al laboratorio de Akira, empecé a estudiar esta enzima, que la voy a llamar XX1 o XX1, dependiendo cómo me venga a la cabeza, en el cual es una enzima multidomain que reconoce regiones en el ARN mensajero y produce su degradación a través de 3'UTR, regiones en la 3'UTR del ARN mensajero. Entonces, cuando nosotros tenemos en una célula XX1, el ARN es degradado. Y cuando nosotros eliminamos XX1, ese ARN se incrementa. El laboratorio de Akira descubrió que XX1 en macrófagos está relacionado con la activación de TLR4 y del receptor de interleuquina 1 beta, que a través de este complejo activa IKK y promueve la degradación de XX1. Y en el bazo y en el timo, XX1, cuando está degradada, produce citoquinas proinflamatorias. Y el laboratorio de Akira estudió XX1 en muchos tipos de tejido, pero le faltaba la información acerca de la función de XX1 en el hígado. Cuando yo empecé el trabajo, empecé lo que todos los científicos hacemos, es ver si estaba XX1 expresada en el hígado, y sí, XX1 está expresada en la parte, siguiendo una expresión, un gradiente de zonación del hígado, con una mayor cantidad de expresión en la parte pericentral. La parte pericentral del hígado está reconocida porque tiene muy poca cantidad de oxígeno y muy pocos nutrientes, mientras que la parte periportal del hígado recibe toda la sangre que viene del intestino, que está rica en oxígeno por sangre que recibe de la arteria hepática, y tiene mucha cantidad de nutrientes. Entonces podríamos decir que XX1 sigue una zonación que está relacionada con el flujo de la sangre, con el flujo de nutrientes y el flujo de oxígeno, y es contraria al flujo de la bilis. Para generar un ratón transgénico en el que eliminamos XX1, en lugar de utilizar albumin Cree, utilicé un virus que es un adenovirus que tiene TBG como promotor y CRE, que hace que se exprese la CRE en solamente hepatocitos. Cuando yo eliminé XX1 en el hígado, vi que primero se elimina muy rápidamente, y que muchos de los marcadores que son importantes para el hígado graso también estaban reducidos. Por ejemplo, nosotros sabemos que un paciente con hígado graso, yo les decía que tenía dislipidemia, que es incremento en colesterol y triglicéridos en sangre. Pero cuando nosotros eliminamos XX1 en hepatocitos, el colesterol y los triglicéridos en sangre se redujeron, lo que sugiere que XX1 puede ser un buen target para mitigar el hígado graso en mamíferos. Para ver más o menos los targets de XX1, lo que nosotros hicimos fue utilizar secuencia de ARN en el que secuenciamos todos los transcriptos. Y vimos los procesos moleculares por el cual XX1 debe estar funcionando en el hígado. Y vimos que hubo un incremento en la expresión de genes que están relacionados con protección al hígado graso, lo que nos puso mucho más contento. Y lo más importante fue este proceso metabólico, que es la secreción de bilis, de ácidos biliares. La secreción de ácidos biliares se conoce como coleresis.
Y la coleresis es un efecto que elimina todas las sustancias tóxicas que pueden estar en el hígado. Para estudiar la coleresis en el hígado hepático y utilizamos el mismo principio, pusimos a los ratones estas ventanas para poner en vivo en el microscopio de 2 fotones y utilizamos diferentes marcadores a través de la inyección del ojo y de la cola. Por ejemplo, utilizamos un análogo de la bilis que se llama CLF. Y pudimos hacer estas imágenes, pero yo acá quiero que ustedes vean los videos. En el XX1 wild type, nosotros vemos que la bilis llega y es procesada por los hepatocitos y después es de vuelta puesta en sangre. La sangre está marcada con rojo y el azul marca el núcleo de los hepatocitos y el verde marcaría el análogo de la bilis. Ahora, ¿qué pasa cuando eliminamos XX1? La bilis se pone muy rápido en los canalículos, que hace que salga muy rápido del hígado. Y eso generalmente está relacionado con la protección del daño hepático, porque no permite que adentro de los hepatocitos se acumulen productos tóxicos, porque la bilis de por sí es tóxica. Otro efecto importante de eliminar XX1 fue cuando nosotros hicimos a estos ratones, los pusimos en estados de envejecimiento y vimos que hubo una reducción en el tejido adiposo blanco en los ratones a medida que envejecen. Y también vimos que hay una reducción en glucosa en sangre. Y los ratones de por sí se ven no solamente más delgados, sino que también mucho más jóvenes comparado con los ratones wild type. Entonces, esto nos dio a entender que estos procesos moleculares que están regulados por XX1 pueden relacionar los cambios metabólicos, la inflamación del hígado y la reducción en la capacidad de división celular, y que por lo tanto XX1 podría ser un buen target para una terapia personalizada para el hígado delgado. Entonces, para hacer eso, nosotros diseñamos con una compañía privada un tipo de dieta especial que se le da a los ratones que la llamamos NASH Diet. Lo que tiene esta dieta es que los ratones generan esteatosis, como ven en estas vesículas, en esta tinción de hematoxilina. También generan fibrosis, marcadas por Cirrus Red, estas fibras rojas que se ven acá, y generan un tipo de inflamación muy particular que se llaman Crowning-like macrophages, que son este tipo de macrófagos que están alrededor de este tipo de vesículas grandes en forma de corona. Por eso se llaman Crowning-like. Lo más importante es que a pesar que estos ratones tienen un hígado graso, pierden peso a medida que comen esta dieta, que es un marcador muy importante del hígado graso delgado. Y también tienen un incremento en la inflamación del hígado y en marcadores de daño hepático, que, como por ejemplo ALT. Entonces, estos los vimos en ratones wild type para validar que la dieta es un modelo particular para estudiar el hígado graso delgado. Entonces después le dimos esta dieta a los ratones con y sin XX1 y buscamos cambios metabólicos, la inflamación y daño celular. Cuando nosotros le dimos esta dieta a los ratones sin XX1, pudimos ver que tenían menos acumulación de lípidos en el tejido, con menor inflamación y con menor fibrosis, que fue cuantificada utilizando métodos de inteligencia artificial para análisis de imagen. También vimos una reducción en los marcadores de daño hepático en sangre, lo que propone que eliminar XX1 en el hígado puede ser un buen método para proteger a un paciente del desarrollo de hígado graso. Pero en nuestros estudios nosotros hacemos este tipo de análisis, que es eliminar XX1 en el hígado sano. Lo que no sabemos, esto es muy poco común en la clínica, porque ningún paciente va a decir, tengo el hígado sano, quiero inyectarme una droga para que no tener hígado graso. Generalmente en la clínica los pacientes que vienen tienen hígado graso avanzado o hasta esteatohepatitis. Entonces nosotros quisimos ver si XX1
se podía eliminar en un hígado con esteatopatitis y si eso producía que protegía el avance de la enfermedad y si podíamos volver a un hígado sano. Entonces hice este experimento en el cual ratones wild type y flox se les dio, se esperó a que tengan 7 semanas de vida, se les dio 5 semanas esta dieta NASH y se hizo una biopsia antes de la dieta y después de la dieta. Y 5 semanas después se eliminó XX1 en los ratones para ver si progresaban a estados avanzados o si se retrotraían al hígado más sano. Y tuvimos unos resultados sorprendentes en el que vimos que después de eliminar XX1, ustedes comparen esta sección con esta, ven que tenemos muchas menos acumulaciones de tejido de vesículas con lípidos, tenemos mucha menos inflamación que antes de eliminar XX1 teníamos un montón de inflamación y hasta pudimos retrotraer la fibrosis. También tuvimos una reducción en marcadores del daño hepático en sangre y de marcadores de obesidad, lo que nos impulsó a desarrollar la terapia génica para XX1 en ratones. Para hacer eso desarrollamos una partícula silenciadora de ARN que silencia XX1 en el hígado. Y lo tratamos primero en células de ratón y en células humanas y vimos que es un silenciador específico de las células de ratón. Y acá tenemos la cuantificación que significa que esta partícula es bastante eficiente. También vimos que una reducción importante en los marcadores de daño hepático y de obesidad en sangre cuando tratamos con Invivofectamine. Entonces, lo último que hicimos fue poner esta partícula silenciadora en el adenovirus para silenciar ese XX1 específicamente en el hígado graso con esteatopatitis avanzada. Y lo que hicimos es ratones normales, wild type, le dimos 6 semanas de dietas NASH y después les inyectamos estas partículas de siRNA para ver si el hígado graso retrocedía a un hígado normal o si avanzaba a estados más avanzados de la enfermedad. Y 3 semanas después de darle estas dietas NASH, el grupo que recibió el vector control con GFP siguió a estados avanzados de la enfermedad. Como pueden ver acá, hay mayor acumulación de fibrosis con mayor inflamación, mientras que los que recibieron la partícula de siRNA se redujo la acumulación de lípidos, tuvieron menor fibrosis y menor inflamación, con una reducción en los marcadores de daño hepático. Entonces pudimos desarrollar una terapia génica utilizando adenoviruses que puede retrotraer el estado de esteatopatitis avanzada a un estado de hígado relativamente normal. En los últimos 3 minutos de la charla, lo que quiero mostrarles es qué pasa con el estado mucho más avanzado que requiere 100% trasplante hepático. Para sustituir el trasplante hepático, nosotros proponemos hacer una transferencia celular de hepatocitos sanos. Entonces, para hacer eso, lo que utilizamos es, diseñamos un nuevo vector en el que también es por adenoviruses y le pusimos este CRISPR-Cas en el vector con el promotor en células de ratón y diseñamos guiding RNAs para ROSA y para XX1. Ustedes conocen que Cas9 es uno de los métodos mejores para hacer ingeniería genómica. Entonces nosotros inyectamos estos vectores en ratones y vimos que el vector va directamente al hígado, que no va a otros músculos donde el adenovirus que utilizamos tiene serotropía, tropismo, y cuando cuantificamos esta tinción con las HA tags, vimos que el hígado tiene la mayor cantidad, mientras que no vimos ningún tipo de hígado de tinción HA en el músculo, cerebro y pulmón. Esto nos permite concluir que
este sistema de vector todo en uno con Cas9, el promotor y los guiding RNAs es específico para el hígado. Entonces, para nuestra transferencia celular hicimos hepatocitos de ingeniería modificando XX1 con Cas9 y sacamos esas células y las transferimos en ratones que tenían un estado avanzado de NASH. Y más o menos esto es lo que, el esquema. Le dimos a ratones wild type la dieta NASH por 6 semanas y le inyectamos a un grupo, le pusimos las células en las que habíamos eliminado XX1 utilizando Cas9 y unas células controles en el que eliminamos ROSA, que es un locus común que no tiene ningún efecto fenotípico. Y pudimos ver que después de 4 semanas de dietas NASH, los que inyectamos las células wild type no vimos ningún cambio en las biopsias, mientras que las que inyectamos las células sin XX1 generaron estas nubes con una recuperación del hígado del 50%, lo que significa que esto podría ser un trasplante podría utilizarse con mejora del trasplante hepático. El trasplante hepático lo que hace que un hígado sea para un individuo. En cambio, este tipo de trasplante de hepatocitos diseñados podemos hacer que un hígado sea utilizado por 15 individuos, lo que sería una cosa mucho mejor. Entonces, a perspectivas a futuro, nosotros ya tuvimos la aprobación de la patente de la Oficina de Patentes de Japón para la terapia génica. Estamos en proceso de aprobar la terapia celular y estamos trabajando con hígados de pacientes al que le hacemos secuenciación de ARNs para descubrir nuevos targets. Y acá ya tenemos unos targets que son muy buenos. Tenemos 5 para empezar a estudiar, para hacer un trabajo similar al que hicimos con XX1. Y también para seguir los estados avanzados de las fases de ensayos clínicos, desarrollamos ratones quimera humanizados en los que a los ratones le ponemos hígado, células de hígado humano y le damos la dieta NASH y pueden ver ustedes que generan este fenotipo que es muy similar a un hígado graso humano que tiene estados avanzados de la enfermedad. Entonces nosotros estamos ahora en la fase preclínica, que estamos yendo del descubrimiento a la translación y queremos empezar la terapia génica con partículas que se puedan inyectar en seres humanos para reclutar pacientes para hacer fase 1, 2 y 3. Y este es el fin de la charla. Si fui muy rápido en algunas cosas y si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría que las hagan. Dejo abierto para la discusión y cualquier estudiante que se quiera poner en contacto conmigo, nosotros tenemos buenos programas de becas acá en Japón y en Singapur que podemos ofrecer y estoy abierto a cualquier tipo de colaboración que las personas que estén viendo este trabajo tengan ganas de establecer. Y bueno, Dardo, lo dejo a vos para que abramos la discusión. Muy bien, Mati. Fantástica la presentación. Si querés dejar de compartir un momento o esperamos Bueno, alguna pregunta de la gente. Bueno, estamos saliendo en vivo, por suerte, fuerte y claro, nos han dicho, por YouTube. Ha estado todo fantástico. La verdad que felicitaciones, clarísima la exposición, muy, muy buena. Justo te estaba por comentar que están siendo muy famosos los adenovirus. Ahora se está hablando justamente la plataforma de la vacuna de la farmacéutica que se produciría en parte acá en Argentina, de Seneca, la vacuna contra el coronavirus que usa un, un virus del resfriado también como vector de la proteína S del virus para generar inmunidad. Así que, bueno, nada, con esta tecnología y con las posibilidades de la nanotecnología más la ingeniería genómica del Cas9, la verdad que se pueden hacer cualquier cosa. Así que, fantástico.
Claro, lo bueno de que nosotros tuvimos que descubrimos un nuevo Cas9 porque los adenovirus tienen un límite de los pares de base. Se pueden poner solamente 4.500 pares de base en el Sí. esqueleto. No puede ser más grande. Y la CRISPR-Cas9, la primera molécula, es muy grande para ponerlo en adenovirus. Entonces nosotros descubrimos una nueva, que no puedo decirlo porque estamos en proceso de patentación, que es muy chiquitita y que se puede hacer un vector todo en uno. Se puede poner el promotor, el vector, perdón, el promotor Cas9 y los guiding RNAs. Y eso es lo que permite que mandemos este Cas9 al tejido. Fantástico. ¿Y el tamaño del ARN silenciador, que más o Es menos muy qué tamaño chiquitito, tiene? son Ajá. 10 a 20 pares de base. Eso es lo más chiquitito. Lo que genera el gran vector son generalmente las HA tags y Cas9 Ujú. itself. Y Ajá. todo lo otro, los Ajá. BCG de selección, los marcadores de selección de clonación. Está. Sí, sí, fantástico. Bueno, nos llegan los primeros mensajes. Martín Montes dice, felicitaciones, Matías, excelente la charla. Eh, Después Pablo Antonio Seman Franco dice, muy buenos días, Matías, ¿qué mensaje quisieras transmitir a los estudiantes y recientes egresados de la carrera? Gracias por tu tiempo y trabajo a vos, a Dardo y a quienes forman parte del ICENGEP. No, muchas gracias. Bueno, el mensaje que yo siempre quiero decirle a los estudiantes es que generalmente lo que nosotros, yo hablo de mi experiencia personal, a mí me daba mucho miedo irme al exterior. Yo quería quedarme en Argentina y qué sé yo. Y tenía ese interés para saber cómo era, si realmente era afuera como todo el mundo decía, Ujú, que hay mucha ujú. investigación y lo que fuera. Yo cuando me encontré con otros estudiantes de otros países en el exterior, me di cuenta que nuestra formación era tan buena, porque las otras universidades, las carreras, por ejemplo, en el Reino Unido, son de 3 años. El baccalaureado, Claro, que le dicen ellos, son de tres claro, años. claro, claro, Entonces, nosotros claro. sabemos un montón y ellos tienen una formación muy técnica. Aprenden de Ujú, biología molecular solamente. Imagínate nosotros que ujú. tenemos inmunogenética, genética del desarrollo, genética de la evolución, genética general, biología animal, biología vegetal. Sabemos un montón de cosas comparado con otras. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero es real. Yo decía, bueno, tenía una Verdad. compañera de EPFL, que es una de las top 10 universidades del mundo, y ella tenía formación técnica, solamente Claro. hacía cosas de tecnicismo. Y cuando hablábamos de ciencia, el conocimiento que nosotros tenemos es mucho más superior que eso. Entonces, Claro. eso es el mensaje de los estudiantes, que no se desesperancen, que a comparación de otras formaciones, la nuestra creo que es de muchísima mejor calidad. Es una buena base para trabajar en cualquier lado. Es un tema recurrente y que resaltan constantemente. Bueno, te cuento, nosotros tenemos por suerte egresados que andan por el mundo así como vos. Vos fuiste rapidísimo, pero muchos están interactuando y enviando sus aportes y sus testimonios. Y es como un tema que sale recurrentemente. Es decir, bueno, chicos, tienen la capacidad de trabajar, de amoldarse a cualquier laboratorio porque, bueno, lo decías vos en tu testimonio, lo dicen otros compañeros, otros colegas, que bueno, un día teníamos biología molecular, otro día teníamos genética del desarrollo, otro día teníamos poblaciones, y en eso uno se fue armando y puede realmente encarar cualquier grupo. Más mensajes. Bueno, Denise Sánchez dice, muy bueno el webinar, felicitaciones. Sofía Lorian Moya dice, tremendo trabajo, Mati, felicitaciones Ah, y gracias Sofía. por compartir el conocimiento. Después, Juanma Ortiz dice, excelente Matías, me encantó. Daya Sanabria dice, muy buena presentación Matías, excelente trabajo. Gracias por sumarte al aniversario del ICENGEN. Bueno, nada, Sí, una de las cosas que también a mí me gusta que decir cuando hablamos de genética, que yo, por ejemplo, acá, los laboratorios internacionales tienen muchos componentes de muchos países, que eso es ujú, lo que se llama soft skill, desarrollar esas habilidades débiles para aprender a interactuar. Y genética, eso es lo que nos da, esas soft skills, que no lo aprendes en el libro, que lo claro, experimentas. En genética claro. nosotros conocemos gente del Chaco, de Formosa, de Salta, que tienen una cultura y un bagaje distinto. Y eso te Ujú, ujú, amolda, te aprende a negociar,
aprendes a flexibilizar. Y eso, claro. cuando vas a un laboratorio que te encontrás con gente de Francia, Suiza, Alemania, Algún Polonia, indio, de la India, que están en todas partes. algún hindú, Eh, claro, claro. entonces aprendes eso, ya venís con esa incorporación que es difícil, porque no se aprende en el libro, no hay un libro que te dice cómo desarrollar Sí. las Lleva habilidades de tiempo, claro, sí, claro, tiempo y claro. experiencia. Ujú, ujú. Nicole Zaleski dice, excelente la presentación y súper interesante el tema. Felicitaciones, dice Mati. Mati, ¿de Sí. dónde sos vos en Argentina? Yo soy de Marco Juárez, una Cordobés. ciudad, sí, una ciudad de un pueblo, yo le digo pueblo y ellos medio como que defienden que es la Vos ciudad. decís ciudad porque te están viendo por YouTube, decís ciudad y cabecera de departamento, decís también. Sí, sí, es una ciudad muy progresista, fue fundada por migrantes y tiene ese emprendurismo, todos los habitantes de Marco Juárez Sí, tienen sí, ese sí, emprendurismo. Hubieron sí, muchos sí, chicos que fueron a estudiar genética de Marco sí, Juárez. está. Y bueno, nada, yo comentábamos así al pasar al principio, pero por ahí no sé si lo dijiste, que hiciste tu doctorado en Singapur. Sí, yo cuando terminé la facultad, en el último año estaba, bueno, como yo te decía, me daba miedo, pero tenía interés de salir al exterior y había contactado a un profesor en Texas, para aplicar en conjunto una beca Fulbright y tenía otros contactos en España, pero yo quería tener una experiencia distinta, decía, algo distinto. Entonces ahí contacté a Mm, Nancy Ip en Hong Kong, que es una neurobióloga muy famosa, y a ujú, Phil Caldis en Singapur. Y bueno, y ellos ujú, ambos me mandaron las becas para empezar una pasantía primero. Entonces yo hice en Singapur una pasantía de 9 meses y ujú. después apliqué a la beca del doctorado y empecé en el 2013 el doctorado, que en Singapur es de 4 años la financiación. Entonces, si vos no terminás Ah, en claro. 4 años, en 4 años te cortan la financiación del doctorado y ya tenés que pagártelo vos mismo. Y eso no se lo Claro. recomiendo a nadie, porque eso es No. otra cosa de la Argentina. Ahí en Argentina el doctorado de por sí es muy barato. El doctorado en Ujú. Singapur por semestre a esta le sale $100.000. Qué número, qué número. Eso es lo que tienen que todos dicen, bueno, las universidades del primer mundo, pero bueno, si yo no tendría una beca, por ejemplo, no podría estudiar en otras universidades. Y eso es lo que Claro, tiene la Argentina, la clarísimo, universidad pública y clarísimo. abierta para todos, es carísimo. Una pregunta, sí, bueno, nada, y un poco también pasa en general en el hemisferio norte, que sin beca es imposible estudiar, sobre todo cuando digo imposible me refiero a la gente que en su mayoría vive en el hemisferio sur, sacando qué sé yo, Australia, Nueva Zelanda, el resto, el dinero está en el norte y quién puede financiar eso, justamente, y quienes cobran eso son esas universidades y esa gente. Tenemos más preguntas, Mati. Te robamos un minuto más de tu domingo ya Yo hoy y estoy para después ustedes, todo para Ah, ustedes. bueno, bueno, muchísimas gracias. Juan Ortiz dice, Mati, no sé si lo llegaste a mencionar, me pregunto, y ahí se pregunta, me pregunto si los delgados, entre comillas, muestran algún componente de inflamación subclínica. ¿Qué alteraciones los delatan antes de mirar el hígado? Nada, nada. Generalmente ambos, el hígado graso obeso y delgado y el hígado graso de sobrepeso, tiene un discovery rate, una frecuencia de descubrimiento muy baja. La gente generalmente llega a la clínica porque tiene hepatitis C o hepatitis B o se siente mal de alguna enfermedad gastrointestinal y cuando le hacen la ecografía, el doctor le dice, ah, tenés hepatitis C, ah, y también tenés hígado graso. Entonces tiene un descubrimiento. El hígado graso delgado es importante en la Argentina porque la frecuencia de hígado graso delgado tiene clústeres familiares y es más frecuente en ciudades agrícolas, como Ah, los mira. pueblitos, claro, es mucho más frecuente en ciudades agrícolas que en ciudades grandes,
de cosmopolitas como Buenos Aires o Córdoba capital o Rosario capital o Posada. Entonces se descubren más en ciudades de agrícolas o farming cities, no sé, que no hagan agrícola, pero por ejemplo una tabacalera o una cosas así Ujú. que viven del campo. Y la incidencia de hígado graso delgado está incrementando. Es muy común en Asia, pero está incrementando en el occidente también. Y no hay ningún Pero marcador no está externo. asociado a nada externo todavía, ¿no? Todavía nada. No sé, bueno, por ejemplo, muchos de los marcadores del obeso es el incremento en los triglicéridos y colesterol. Eso sí está asociado y un BMI o un índice de masa corporal mayor al 25. Está Pero bien, en el hígado delgado esos marcadores generalmente no se observan. clarísimo, está muy bien, está muy bien. Después, eh, Jorge de Bogado dice, felicitaciones, excelente el desarrollo, gracias por presentar a la ciencia argentina, por representar a la ciencia argentina. Por otro lado, quiero preguntarte, ¿cuándo piensan que puede comenzar las pruebas en humanos? El tiempo, ¿no? Claro, ahora nosotros estamos utilizando estos ratones quimera humanizados y Sí. bueno, si se acepta eso, vamos a pasar a las ratas y una vez que se ve que las ratas funcionan, pasamos a los chanchos y después una Ujú. vez que se acepta en el chancho, se elige o los monos o los humanos y nosotros podríamos elegir, que quizás elijamos los humanos si tenemos eh, alguna cohort de pacientes que quieran probar. Es difícil aprobar, tenemos que registrar los ensayos clínicos y es difícil que se aprueben, Ujú, porque ustedes ujú. saben todos Sí, el código de ética y muchos de los que estamos presentes sí, sabemos lo que sí, se sí, sí, sí. reniega con eso, no Sí, solo sí, con es los muy humanos, difícil. sino con los Sí, ratones. sí, 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 Es sí, la, sí, forma- sí, sí. la Sí, bueno, administrativa. y justamente la tecnología CRISPR que está como todo el tiempo ahí en ebullición en Europa, los que trabajan seriamente quieren que no se legisle apuradamente, porque por ahí se puede llegar a prohibir algo que después termine siendo perjudicial para las diferentes tecnologías que puedan resolver problemas a la gente en el corto plazo, porque hay muchas patologías que con pocas células que se puedan modificar mejoran notablemente la vida de las personas, como algún tipo de cegueras y cosas así. Entonces, Claro. con que no se prohíba, ya podrían aparecer rápidamente algunas técnicas que puedan modificar genéticamente algunas pocas células de determinado tejido y ya eso sería un cambio, la mejora de la calidad de vida en forma significativa, ¿no? Bueno, Solengesma, que es un vector adenovirus que tiene CRISPR-Cas para distrofia muscular, fue aprobado por FDA. Y ahora Mm. estaban inyectando en humanos. El precio de Solengesma es no para Mm. atrofia muscular, es para una de esas enfermedades del sistema muscular esquelético. No me acuerdo el nombre ahora, es SMI. No me acuerdo, pero Mira, sale 3,5 millones de dólares una sola inyección. Que está probado, ya eso se usa como terapia génica para real. estos pacientes. Eh, Ujú. en el hígado nosotros estamos tratando de movernos de los adenoviruses porque podemos utilizar modificaciones como GalNAc o AMNAc, que son modificaciones de las partículas antisense oligonucleotides, ASO, Yeah. que se le ponen estas Ujú, modificaciones y eso ujú, se podría inyectar en la subcutánea y eso va al ujú. hígado directamente, porque GalNAc Directamente. tiene el receptor directamente en el hígado y Excelente. no utilizas la incorporación del adenovirus en el genoma, que puede tener Una consecuencias. infección, claro, 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 claro. Está clarísimo. Está claro. Bueno, más saludos. Federico Penas, excelente charla. Felicitaciones a Matías y a los organizadores. Gracias, Fede. Un abrazo grande. Melina Lorenzini, brillante, con mayúsculas pone Mati, brillante, como siempre, un cariño inmenso. Tenés Qué la, lindo. tenés la platea Sí. paga. Sí. Este, dice Fede Penas, dice, si estudiaron a los receptores PPAR y su función Mm. en el metabolismo de los ácidos grasos en esta patología. Sí, PPR. bueno.
Sí, bueno, eso, PIPAR gamma está asociado con protección al hígado graso y PIPAR alfa está asociado con eh, un worse outcome, ¿cómo sería? Un avance a la enfermedad más avanzada. Eh, XX1, esto es spoiler alert, nosotros yo sé el mecanismo molecular de XX1 y está expresada por PIPAR alfa. Por eso eliminar XX1 elimina directamente esa vía metabólica y por eso creemos que es protectora de el hígado graso, más el efecto colerético que haría que los productos de daño celular se vayan para afuera del hígado. Entonces protege al hígado no solamente de generar la esteatosis, sino la fibrosis, a través de los receptores de PIPAR alfa. Muy buena pregunta. Extraordinario, están atentos. Extraordinario, Los muy bueno. genetistas. Muy bueno, sí, 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 muy bueno. Listo. Y dice Fede también, ¿se podría acompañar con antagonistas de PPAR gamma? Bueno, eso es difícil, porque los antagonistas, dependiendo en qué por ejemplo, los antagonistas pueden utilizarse para pacientes obesos, pero no para pacientes obesos con resistencia a la insulina. Ujú. Entonces, porque el hígado graso de por sí no es progresivo hasta que tiene un segundo daño. Por ejemplo, si tienes un hígado graso con resistencia a la insulina, es cuando se produce NASH, el estado avanzado. Entonces, si una persona tiene hígado graso y se le daría un antagonista, podría generar ese segundo daño y en vez de curar, está generando algo malo. Había muchas historias que habían empezado. Por ejemplo, estaban los productos coleréticos como ácido beticólico, ácido dioxicólico y también los PIPAR alfa, agonist y antagonist y PIPAR gamma, antagonist y agonist. Pero lo que producían fueron a largo plazo problemas biliares. ¿Cómo es que sería? Obstrucción en el El colédoco. colédoco. Claro, obstrucción en el colédoco. Y eso Ujú. puede generar mucho más daño adentro del hígado y generar Claro, otra enfermedad que es terrible, que es PBC, Primary Biliary Cholangitis o Sclerosing Cholangitis, que ahí ya está. Si tenés claro. un hígado graso y cholangitis, tenés una fibrosis avanzada y no hay Mm, trasplante ni nada que salve a los pacientes. está bien, está bien. Puede ser mucho más grave aún. Claro, Bueno, Mati, insisto con esto, nuestro agradecimiento, nuestro afectuoso abrazo, siempre te tenemos presente, sé que siempre estás sumamente atento y lo demostraste ahora, participando incluso hasta con la organización de todo esto. Fede Pena dice muchas gracias, así con muchas heces al final. Yo también quiero agradecerte a vos, mandarte un abrazo, ya son un poco, ya no es tan temprano en Japón, yo quiero agradecer a todos los que están ayudándonos y colaborando con la organización, gente de la coordinación de la carrera, del departamento, de la facultad. Este, y nada, estamos esperando que todos se sumen y que colaboren y que se presenten. Si quieren hacer alguna presentación formal, está muy bien. Y si quiere alguien hablarle a los estudiantes o presentar alguna posibilidad de beca, alguna posibilidad de lugar en su laboratorio, lo que fuera, en donde esté, todo es bienvenido, incluso hablar de la parte humana, que también es muy importante para los jóvenes y los estudiantes y los recién graduados que por ahí tienen un poco de esos temores lógicos de emigrar o de hacer un doctorado afuera y tal. Entonces tenemos uno de los nuestros, un licenciado en genética que está en determinado lugar y puede darnos una mano. Así que los animo a todos los que todavía no se han comunicado con nosotros que nos escriban y que nos ponemos a conversar así, o mandan su testimonio, o mandan su saludo y nos ponemos en contacto, porque nada, este año estamos probablemente superando los 1000 graduados de la carrera y es un conjunto de cosas y también, ¿por qué no? Es un buen motivo para brindar, ¿eh?
Yo Mati. siempre le cuento a los chicos, a los que me contactan, que es fácil tener buena educación en universidades que tienen un montón de estímulo económico, pero es mucho más reconfortable cuando se ve el esfuerzo que hacen los profesores en nuestras universidades para enseñarnos con las condiciones a veces hasta muy limitadas en los laboratorios y lo que fuera. Y eso es lo que a mí personalmente me inspiró a ser el profesional, a poner tanto ímpetu en mi profesión por los profesores y los educadores que tuve. Y bueno, también quiero agradecer a la comisión organizadora de esto por la oportunidad y por el apoyo que siempre tenemos, y estoy abierto a cualquier estudiante que se quiera poner en contacto conmigo. Siempre hay oportunidades, no solamente acá. Yo conozco un montón de profesores en muchas universidades del mundo que también reclutan estudiantes para hacer pasantías quizás o para hacer después sus doctorados y lo que fuera. Sí, Después lo muchas gracias, analizan. Dardo. Así que Sí, bueno, nada. Muchísimas gracias a vos, Mati. Excelente presentación. Denota que sos un excelente científico, un gran representante de nuestra carrera y una excelente persona. Que gracias, tengas un muchas hermoso gracias, día y Dardo. muchas gracias a vos. Te Gracias, mando que un tengan abrazo buenas grande. noches. Chao, Chao, Dardo. gracias. Nos Chao. vemos.